nombre es Serafín Giraldo Pérez y esta es una ponencia para el 9º Congreso Internacional que lleva por título Redes sociales en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, los riesgos y los peligros de las redes sociales para los jóvenes. Haré una introducción, unos objetivos, unos métodos, un modus operandi de los delitos que se cometen a través de redes sociales, unos métodos de prevención. En cuarto lugar, estudiaremos también una estadística de los principales problemas que tiene la estadística de los principales delitos que se cometen a través de redes en España y, por último, unas conclusiones. Pues bien, a modo de introducción, diré que actualmente vivimos en dos mundos. Uno es un mundo real, un mundo en el cual nos desarrollamos físicamente, y otro es un mundo virtual, cada vez más presente en nuestras vidas. Nosotros vivimos una nueva realidad que es la realidad virtual, con especial incidencia en los jóvenes, que han aumentado el uso de las redes sociales y su vida virtual muchas veces supera a la real, incluso mucho más con la última limitación de la pandemia que se produjo en el año pasado, en la pandemia del COVID. Por tanto, los objetivos de esta ponencia principalmente son tres, básicamente son tres. Conocer los peligros que acechan a los jóvenes en estas redes sociales, evitar que los jóvenes, en segundo lugar, caigan en esas redes, en acciones ilícitas que se producen en esas redes sociales, y por último, debatir sobre la prevención y la persecución de estos delitos. Como delitos más comunes, pues tenemos el ciberbullying, que es un acoso cibernético que se produce en redes sociales. En este caso, un grupo de amigos acosa, es la forma más dura de acoso que se puede producir en una red social, en la cual, incido, estos jóvenes prácticamente desarrollan su vida. En segundo lugar, el sexting, es la difusión de imágenes íntimas a través de estas redes sociales. Un amigo, un depredador que contacta con este joven, pues puede difundir estas imágenes íntimas de el joven que es captado. El grooming es establecer lazos de amistad buscando un contacto sexual, la satisfacción sexual a través de imágenes. El modus operandi de los delincuentes que operan a través de estas redes sociales, que captan a los jóvenes, se realiza en varias fases. En primer lugar, se produce una fase de acercamiento, en la cual se empieza a obtener información, se empieza a buscar información de la vida de la víctima, qué es lo que hace, cuáles son sus gustos, dónde vive, a conocer un poco más a la víctima. El depredador trata de captar, de acercarse a esta víctima en esta primera fase. En segundo lugar, genera unos lazos de amistad. Una vez que conoce a la víctima, sabe cuáles son sus carencias, genera ese lazo de amistad. Se hace pasar incluso en algunas ocasiones por otro joven para establecer un mejor contacto. En tercer lugar, el modus operandi busca a este depredador obtener imágenes, y muchas veces lo realizan de forma de juego, como una especie de juego. Yo te doy, tú me das. Busca sencillamente captar a estas imágenes del joven a modo de juego para luego, por último, extorsionarle a través de amenazas, pedirle más fotos, y una vez que conoce su vida, pues prácticamente es una víctima propiciatoria para realizar esta extorsión a través de Internet. Este es el modus operandi principal de estos delincuentes que se prodigan a través de las redes sociales. Como métodos preventivos nos deberíamos centrar en primer lugar en la persecución policial. Eso es evidente, de este tipo de conductas delictivas. En segundo lugar, los centros educativos donde se desarrollan estos jóvenes, donde se educan, donde estudian estos jóvenes, donde realizan esa presencia física de la que en la introducción hablé, también tienen que tener protocolos de respuesta ante la posibilidad de que un joven esté sufriendo alguno de estos tipos delictivos de los que antes cité. Y por último, en tercer lugar, como método preventivo, podemos encontrar la ayuda de los padres, de los familiares, y un tratamiento individual de ese joven que está sufriendo esta actividad delictiva. Como estudio estadístico, la verdad es que es bastante grave, es muy grave lo que está ocurriendo. Desde el año 2014 en España
tenemos casi 2.000, en concreto 1.833 víctimas menores que utilizaban este tipo o sufrían este tipo de actividad delictiva. Esto ha crecido cada año en un 20, en un 25%. Así en el 2017, por dar otra cifra referencial, casi alcanzaron las 2.300 víctimas menores que sufrieron este tipo de delitos. Por tanto, prácticamente 6 menores al día están sufriendo esta actividad delictiva. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de toda esta exposición, de toda esta objetivación de delitos, de objetivos, de modus operandi y de métodos preventivos? Pues en primer lugar que es cierto que existen protocolos, es cierto que existen instrucciones, por ejemplo la 7/2013, es cierto que los colegios una vez que detectan inician un protocolo de prevención, pero existe aún ese miedo a denunciar. Hay que tener en cuenta que la víctima está coaccionada, la víctima está sufriendo, según ese modus operandi que detallé, una coacción y es difícil que una víctima pueda denunciar cuando está coaccionada, pueda poner en conocimiento de esta actividad delictiva, de lo que está sufriendo para iniciar estos protocolos. También existen, en segundo lugar, dificultades evidentes para la policía de llegar al autor. El anonimato en redes, estos delincuentes se prodigan en redes, utilizan las redes. El anonimato en redes dificulta tremendamente la posibilidad de llegar a estos autores. También hay que pensar, en tercer lugar, las dificultades para interpretar comentarios, aunque no sean denunciados, aunque exista ese miedo y no exista la denuncia, son delitos perseguibles de oficio, pues bien, la policía, Guardia Civil, en ocasiones tiene tremendas dificultades para interpretar esos comentarios que se realizan dos personas en redes y saber si se está produciendo o no una actividad delictiva. Las redes no solo son anónimas, sino que muchas veces son impersonales. Es difícil poner expresión a esos comentarios para detectar estas actividades delictivas. La jurisdicción competente es otro de los problemas, y lo establezco como conclusión. Existen dificultades para establecer la jurisdicción competente. No se acaba de resolver cuál es el país competente en caso de que se produzca esta estabilidad, estos delitos. El Tribunal Supremo en España habla de la teoría de la ubicuidad. Esto significa que todos los países que hayan sufrido algún tipo de actividad, es decir, si el autor de los hechos está en un país y la víctima está en otro, pues la teoría de la ubicuidad del Tribunal Supremo dice que cualquiera de los dos países son competentes para actuar. El país del autor, el país del presunto delincuente y el país de la víctima. Hay un convenio también sobre la delincuencia de Budapest del año 2001 que trata de resolver este problema, pero en definitiva es un problema que todavía está vacío, que todavía está sin resolver. Las comisiones rogatorias que se producen en caso de que un delincuente se halle fuera de nuestro país, fuera de España, son difíciles de conseguir. Muchas veces no se obtiene el resultado esperado, sobre todo cuando estamos hablando de autores que se refugian en países del tercer mundo. Y esos son los principales problemas que tienen a la hora de investigar este tipo de delitos y las conclusiones definitivas.